24 de junio, 5 integrantes del grupo musical Grupo Fugitivo fueron contactados para un concierto privado el 25 de mayo en Reynosa, para posteriormente ser secuestrados y desaparecidos hasta ser encontrados en una ladrillera. Hasta ahora se han identificado 3 cuerpos y detenido a una decena de miembros del Cártel del Golfo. Aún hay 3 prófugos buscados activamente y se ofrece recompensa. Un informe de la Universidad de Guadalajara registró un aumento de desapariciones de 15 a 19 años en un 63,6% y de 10 a 14 años en un 72%. De mayo 2024 a mayo 2025, el reclutamiento forzado por Este 2025 en México, el grupo de madres buscadoras independientes se encontraron en Uchitlán lo que parecía ser un campo de adiestramiento y crematorio para aquellos que no pasaban las pruebas o eran requeridos, siendo este rancho la base para múltiples cosas horribles que ocurrieron dentro de él, y donde las imágenes e investigación de los mismos ciudadanos llegaron a la conclusión de que la mayoría de los involucrados no sabían siquiera lo que les esperaba. Su única idea era la de poder encontrar trabajo para sobrevivir un día más en este sistema. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República negaron estas conclusiones, a pesar de los múltiples indicios que podían afirmar lo que ocurría antes de su hallazgo, e incluso con una noticia tan comparada con un suceso repudiado hasta el día de hoy proveniente de la Segunda Guerra Mundial. Esta misma se queda como una simple anécdota más, una nota periodística que sirvió como contenido durante un mes para posteriormente ser olvidada. Y con esto no quiero culpar a la prensa, a los medios, los escritores y creadores o los lectores, porque todo esto es el resultado de la normalización que, me atrevo a decir, muchos en Latinoamérica hemos desarrollado por la cantidad de noticias de este estilo que leemos a diario. Cuando supe de la existencia de Dandadan hace un año, no pude evitar pensar que sería un anime más. La misma premisa tan curiosa y extraña me hizo tener una perspectiva de la serie con un estilo más cómico, algo que lejos de ser rebuscado sería una especie de historia de aquellas que se tardan demasiado en llegar a un final, porque el objetivo central de la serie era el de ser episódica, con tramas cortas, autoconclusivas y cada tantos capítulos mostrarnos un poco de la idea principal, pero estaba muy equivocado. Entré con esta expectativa a ver la serie y principalmente la animación fue lo que más me llamaba la atención, ya ni siquiera los personajes o la historia en sí, porque los primeros capítulos que vi los sentía como un shonen más del montón, con sus diferentes tropos. Esta que obtiene poderes espectaculares, la compañera ideal para el personaje principal, una historia cómica pero que ayudaba a darle un hilo o sentido a las aventuras que estos podían tener, y el viaje del héroe que se ha repetido siempre en las historias. Reitero que no lo veo como algo malo, al contrario, a mí me encantan aquellas historias donde solo veo los capítulos para ver a gente poderosa acabar con los enemigos fácilmente, pero de estas hay demasiadas. Véase Mi tío es de otro mundo, Los 7 pecados capitales, La vida diaria del rey inmortal, Scissor 7 e incluso Food Wars, donde ya sabemos que ganen o pierdan una pelea, los protagonistas no dejan de ser el más poderoso de su universo. Pero con este anime me equivoqué y demasiado. Entre todos estos detalles similares a otros animes disfrutables y tropos que son repetidos hasta el cansancio, no pude evitar notar que o eran muy exagerados al punto de casi decirnos sé que esto lo han repetido todos, para después darles un giro de tuerca y hacerlo único para su universo, o por el contrario, si lo repetían dentro de su mundo, era para tomárselo en serio. Los alienígenas y espectros, por más que sean enemigos recurrentes en varias obras, en esta se sienten reales, tanto como amenaza, así como parte de su mundo. La primera vez que me sorprendió esta obra en su historia fue con la leyenda de la viejita corredora del túnel, una trama que automáticamente me recordó a Mob Psycho, puesto que fue la primera vez que escuché de esta. El enlace que le dio Dandadan con el final tan agrio que me dejó, a pesar de que acabar con esta amenaza era la misión principal, no me lo quita nadie, porque a los espectros les da una razón de ser, y no malvada como en otras historias, donde al villano se le da un pasado trágico para ser como es, sino un antecedente real, una persona que aterrorizaba para calmar y cuidar a almas en pena, que no podían descansar en paz por lo trágico de su final. Jóvenes que no merecían lo que les ocurrió, y donde esta obra no tiene pelos en la lengua para gritarlo a todo pulmón. Dejar ver algo real, cosas que ocurren y de las cuales muchas ficciones retratan de distintas maneras, pero sin ser tan explícitos con su mensaje, o alineándolo a algo menos serio,
Es más, incluso los protagonistas van a rezar al lugar como símbolo de respeto, esperando que todas aquellas personas puedan encontrar la libertad. Y es ahí donde el anime me atrapó, por lo serio que se toma su trama, su mundo y sus religiones a pesar de lo surreal que puede parecer, porque toda su historia se basa en teorías y suposiciones de la vida real, que para muchos son hechos. En lo posterior la serie sigue su camino. En este ensayo no me quiero alargar demasiado con los romances o personajes secundarios, más que uno en particular. Aira Shiratori es el típico estereotipo de la chica popular que por fuera es bondadosa y por dentro es maldad pura. Y dentro de toda esta historia narrada sobre su personaje, la conclusión de su trama inicial me hizo llorar de una manera en la que no lloraba desde hacía años. El inicio del video no fue bombardeo de noticias tristes de a gratis, y quienes hayan visto la serie seguramente saben a qué estoy apuntando en este momento. Entre el capítulo 6 y 7 combaten a Acrobatic Silky, un yokai o espectro que decía querer proteger a Aira, a pesar de querer llevársela, y en esta trama los protagonistas resultan involucrados tratando de salvarla. Típica pelea shonen, una increíble animación y un lenguaje visual fluido para este tipo de secuencias, y el villano a vencer se muestra con cualidades excepcionales para el baile o danza, una bailarina profesional que por obra del destino quizá no pudo serlo, o un trágico final la llevó a no descansar en paz, pero esa búsqueda constante de la aprobación de una chica me generó una duda de la cual no pensé que la serie me contestaría tan abiertamente. A la mitad del episodio tenemos la bomba de respuestas. Como espectadores buscamos en las acciones y sentires de cada nuevo personaje, pero mostrado como algo propio, una historia misma desde su propio universo, y no solo como la típica presentación con monólogo a la que podemos estar acostumbrados. Fue una madre soltera a la que podemos deducir terminó su carrera de bailarina por esta misma razón. La primera escena en particular me pareció desgarradora. El primer recuerdo que esta tuvo para contarnos fue al final de uno de sus tantos trabajos nocturnos para adultos, que cabe recalcar es con un fin único, pero del cual muchas personas en el mundo real viven día a día: llegar a casa con dinero para proteger a quienes amas. Seguido de esto vemos su rutina. Tiene una hija a quien ama con todo el amor que los padres deberían tener por sus hijos. La cuida, la baña, juega con ella, le enseña a bailar, y dentro de todo esto viven una vida normal que como tú o como yo vivimos o lo haremos en un futuro. Los cumpleaños pasan, las anécdotas se recuerdan con cariño y el amor florece. Nos cortan de tajo la escena. Un día cualquiera, lo que se presume ser la mafia aparece y golpea sin cesar a la mujer, quien entre lágrimas en los ojos y un cuerpo cansado grita con sus últimas energías por su hija, a quien se están llevando, que con su último esfuerzo sale de la habitación para ver la camioneta que desaparece entre la noche oscura. No hace falta siquiera mencionar el destino de la pobre chiquilla, y al término de este capítulo lloré. Incluso escribiendo esto lo hago porque el modo en que lo cuentan, el uso de silencios, el recordar cada momento de la vida que nos dejaron visitar brevemente, por más que sea una ficción, retratan algo real. Las desapariciones de personas, el cómo vivimos en un mundo que ha normalizado tanto estas atrocidades que no podemos decir basta, ni siquiera porque lo odiemos si quisiéramos ya el cambio, sino porque sabemos que incluso con exigirlo nos enfrentamos a todo un sistema que ya está amañado de esta manera, un gobierno y organizaciones para las cuales solo somos estadísticas, números enteros para llenar en un Excel, el cual utilizar en sus próximas elecciones, y la normalización de todas estas notas se debe a la cantidad de casos similares que ocurren, con los que la gente solo se limita a decir si les pasó algo, seguro andaban en malos pasos, cuando esto es una generalización del problema del que muchos podemos sentirnos aislados, puesto que no nos ha ocurrido. En 2022 solo en México se registraron 33.478 reportes oficiales de desapariciones o no localizaciones de personas. Según el informe Atrocidades 2022 de Causa en Común, los medios registraron 6.217 eventos violentos en 2022, un promedio de 17 casos diarios que incluyen desapariciones, masacres, fosas clandestinas,
tortura, entre otros. Y cada año en México se publican aproximadamente de 30,000 a 40,000 noticias de estos sucesos anteriormente mencionados. Su impacto se ha vuelto casi que una cultura del país mexicano, y no porque les rindan culto, sino porque ya casi que es normal no mencionar estos acontecimientos, por más duros y crueles que parezcan. Y es aquí donde este anime se llevó completamente mi respeto. No tiene tapujos en mencionar estas cosas y a su vez critica tanto al sistema como a la sociedad, pero sin culpar directamente a estos últimos. Muchos, incluidos yo, al leer estas noticias no sentimos siquiera tristeza o enojo. Fuimos casi que adiestrados a leer, callar y olvidar, porque como decía antes, no nos ocurrió a nosotros. No sentimos el dolor de las familias porque no somos cercanos a estos, e incluso entre la gente de la comunidad donde vivimos, si no conocíamos a la persona tampoco nos puede afectar demasiado, pero en el momento que vive su vida, sus tragedias, te pones en los zapatos de aquel que sufre en gritos lo que muchos deciden ignorar, es cuando entiendes un poco de la realidad del mundo, que esto no es solo en tu país, sino que ocurre en todos lados y de la misma manera. Leemos y callamos, porque nos incomoda mencionar dichas noticias, y no me voy a cansar de mencionarlo nuevamente. Estigmatizamos estos acontecimientos como una estrategia discursiva, circulando la idea de que algo habrán hecho las víctimas, minimizando la gravedad del hecho y creando una falsa sensación de normalidad. Pensar que esa realidad solo le pasa a otras personas que no seamos nosotros. Vivimos en un mundo de impunidades, gobernados por personas que relacionan estos casos solo para el beneficio propio, una campaña política, la venta de algún producto, seres enseñados para pensar en la denuncia, puesto que la falta de investigación efectiva y la impunidad sistemática refuerzan la idea de que no vale la pena denunciar. Si no hay consecuencias, no hay razón para indignarse. Aquí Dan con su medio, tanto en el manga como en el anime, tratan de dar su granito de arena a la visibilidad de estos casos. Muchos como yo se han interesado más por el tema lejos de la ficción donde se desarrollan estas historias. La razón por la que vemos este guión tan increíble, personal y efectivo es porque no tiene tapujos en mostrarnos la realidad de nuestro mundo. Se toma en serio lo que intenta plantear y nos deja mensajes que analizamos fuera de la ficción. Dan me rompe con la indiferencia al recordarnos que cada desaparición, cada historia truncada no es mera estadística, sino rostros que exigen justicia. Ayer y te sigo escribiendo, pero recuerdo que